La semana antepasada tuvimos la oportunidad de hacer práctica con el ultrasonido y luego tuvimos la oportunidad de electroterapia como tal de baja y media frecuencia que fue con ionometría. Hoy tenemos la oportunidad de alta frecuencia. Sepamos que cuando nosotros hablamos de la alta frecuencia estamos hablando específicamente de corriente eléctrica. Recordémonos que en el espectro electromagnético, el cual es el conjunto de energía eléctrica y magnética distribuida según su longitud de onda y o según su frecuencia, ahí nosotros encontramos la corriente eléctrica, que es la parte de la electroterapia como tal, y encontramos el espectro luminoso. ¿Se recuerdan que en el espectro luminoso tuvimos la oportunidad de ver el tema infrarrojo, que ustedes visualizaron una demostración, ¿verdad? Les compartí de la colocación como tal de la lámpara. Vimos sus indicaciones, sus contraindicaciones. Del ultravioleta hicimos solamente una clase sincrónica, solamente hicimos énfasis en qué es un ultravioleta y no es que en fisioterapia vamos a tener una cámara de ultravioleta. Las cámaras de ultravioleta que encontramos, por ejemplo, en el área neonatal, en el área hospitalaria, si hablamos del área neonatal, va a ser una cámara de ultravioleta la cual está dirigida o está diseñada para detener el proceso de hemólisis. Quiere decir entonces que está asociado hacia alguna ictericia neonatal como tal, ¿verdad? O a un diagnóstico que esté produciendo una hemólisis, y entonces esa cámara de ultravioleta va a promover detener esa hemólisis y según el grado, la severidad como tal, no necesite una transfusión sanguínea, ¿verdad? Pero si no, pues entonces van a necesitar una transfusión sanguínea. Entonces, primero que nos quede claro que ultravioleta, si nosotros necesitamos ultravioleta, lo que vamos a hacer o lo que vamos a encontrar comúnmente será, hablando de si es una casa hogar o si es un centro de personas de edad avanzada, lo que va a suceder comúnmente será que van a agarrar a los pacientes o a las personas o al usuario y va a salir a tomar el sol. ¿Para qué va a salir a tomar el sol? Para sintetizar vitamina D. Y también el ultravioleta funciona como bactericida. Entonces, comúnmente, si hay una úlcera por presión, por ejemplo, o si hay una disminución de irrigación sanguínea asociada a la edad a personas de edad avanzada, entonces salen y los ponen en el sol un ratito, ¿verdad? O hacer la gimnasia terapéutica debajo del sol. Claro, esto tendrá que ser en el sol de 8:30 de la mañana a máximo 10:30, a partir de ahí ya no. Entonces nosotros estamos familiarizados con estos temas y lo último que vimos de manera asincrónica vimos el tema ultrasonido. El ultrasonido nos quedó claro que pertenece a otro espectro, que es el espectro sonoro. Ahí entonces empezamos a familiarizarnos con la ley de Joule y recordamos que, o entendimos cómo una energía, gracias a la ley de Joule, se puede convertir en energía térmica. Y yo ponía el ejemplo de esa clase sincrónica cuando vimos el efecto Joule, el movimiento browniano y la vibración molecular. Ahí lo mencionaba cuando ocurre un incendio. Y yo decía comúnmente en Estados Unidos, ¿por qué en Estados Unidos? Por el clima, ¿verdad? Entonces, si un cable está pelado y si hay aire, el aire va a hacer que se friccione el cable y esa fricción entonces por la ley de Joule va a convertirse en energía térmica y entonces ya se viene la llama y se produce el incendio. Entonces ese es el resultante de la ley de Joule, ¿sí? O del efecto Joule. ¿Por qué nosotros fisioterapeutas nos familiarizamos con eso? Porque es el principio por el cual se rigen o se basan nuestros agentes electromagnéticos y electrofísicos. Ok. Ahora retomando las corrientes eléctricas, es decir, electroterapia como tal. Aquí recordémonos que tenemos baja, media y alta frecuencia. La baja frecuencia va de 1 a 1000 Hz, a media frecuencia de 1000 a 500.000 Hz, y la alta frecuencia, que es el título, de 500.000 Hz al límite con el infrarrojo. Quiere decir que nosotros dejamos pausado este tema, ¿verdad? Entonces vimos en las corrientes
eléctricas de baja frecuencia, empezamos con la galvanización, con la galvánica y sus derivados. Y luego nos fuimos a lo que no tiene efecto de galvanización. Y aquí nosotros podemos entender dos tipos principales de efectos según la clasificación de las corrientes eléctricas. Y entendimos entonces que vamos a encontrar las que van a producir efecto motor y las que van a producir un efecto sensitivo. En la baja frecuencia tenemos la gran característica que el efecto sensitivo vamos a tener la opción de tener corrientes eléctricas con efecto de galvanización. Por ejemplo, las moduladas de Bernard o diadinámicas son corrientes eléctricas entonces de baja frecuencia que tienen componente galvánico y están diseñadas para producir analgesia. Traver, por ejemplo, es una corriente eléctrica de baja frecuencia con componente galvánico diseñada también para producir analgesia. Pero el TENS, por ejemplo, el TENS es de baja frecuencia, pero no tiene componente galvánico, ¿verdad? Entonces no vas a producir efectos de galvanización, pero está diseñada para analgesia. Aparte tenemos la parte motora o efecto motor, y ahí viene entonces cuando hicimos la práctica de combinar el ejercicio con BMS, por ejemplo, y dijimos que la BMS no tiene efecto de galvanización. Entonces tú la puedes utilizar combinado con el llamado electrofitness, que es algo que se utiliza frecuentemente, por ejemplo en mi clínica se utiliza bastante, para entonces hacer esa parte de la reeducación muscular. Ok. Luego nos pasamos a la media frecuencia, que hay un tema importante. Así como tenemos para analgesia con efecto de galvanización, lo mismo ocurre para el efecto motor. Si hay una neuropraxia, entonces tenemos la farádica y sus derivados. Okay. Ahora hablando de la media frecuencia, aquí nosotros vamos a encontrar también efecto motor y efecto sensitivo. Efecto motor, la corriente Cox o rusa, y la efecto sensitivo, las interferenciales. Y ahí cuando nos quedamos con corrientes eléctricas, y luego fue que nos pasamos al espectro luminoso. El espectro luminoso, que ya mencionamos el infrarrojo, vimos el láser, mencionamos el ultravioleta, y luego en el espectro del ultrasonido, que vimos el ultrasonido de manera asincrónica. De todo, tuvimos la oportunidad de tener práctica. Eso no lo habíamos logrado. El día de hoy entonces estamos entrando prácticamente en nuestro último tema que nunca se los había dado, que es, siempre nunca me da tiempo, ¿verdad? Entonces, primera vez, alta frecuencia. Sepamos, alta frecuencia, entonces haciendo todo este refresher, todo este recordatorio, todo esto, entonces la alta frecuencia es corriente eléctrica. Eso es lo primero. Lo que vemos aquí, véanme acá, véanme. Estos son electrodos, ¿sí? Solamente que no son ni electrodos de caucho, ni electrodos de gel, autoadheribles o autoadhesivos. Pero como este es un aparato, este es una diaterna con onda corta, y aquel es una tecarterapia. La de esto es alta frecuencia, ¿sí? Entonces, la alta frecuencia está caracterizada por ser corriente eléctrica, eso es lo primero. Corriente eléctrica con tal velocidad. Aquí, muy importante recordar la parte conceptual. Frecuencia, número de veces que se repite el ciclo durante un segundo. Entonces, mientras más frecuencia hay, es más rápido la energía. Recordémonos, nosotros ya hemos dicho, origimos el rango de 1 a 1000 Hz, la baja frecuencia. Media frecuencia de 1000 a 500.000 Hz. Veamos el parámetro de la alta frecuencia. La alta frecuencia va desde 0.5 hasta 2450 megahercios. O sea, estamos hablando de tal velocidad que gracias a la ley de que, entonces, tal velocidad, entonces es una energía bastante fuerte. Pero ¿qué energía es? Es corriente eléctrica, con tal frecuencia que por la ley de Joule,
Si tú vienes al acomodar aquí, véanme, el segmento anatómico, el paciente no va a sentir corriente eléctrica. ¿Por qué? Porque gracias a la ley de Joule, sí, se genera con corriente eléctrica, porque es corriente eléctrica, pero gracias a la ley de Joule se emana como energía térmica. Entonces tú no vas a sentir aquí electricidad, no vas a sentir corriente eléctrica, vas a sentir calor. Y sepamos que la alta frecuencia, de manera general, está subdividida en atérmica y térmica. Pero aquí hay un dato muy importante. No quiere decir que la atérmica no se produzca calor, sí se produce. ¿Qué es la diferencia? Que el nivel en el que se produce la energía, los termorreceptores no perciben ese calor. Y por eso es entonces que se dice térmico, porque para la persona, para el ser humano como tal, sus termorreceptores no perciben el calor. Más puede existir que haya una persona que sí sienta a lo lejos algún calorcito. Ok. Bueno, si van surgiendo dudas, por favor me dicen. Sepamos que la alta frecuencia se le considera terapia profunda. Quiere decir entonces corriente eléctrica a tal frecuencia que puede ir desde 0.5 hasta 2450 MHz y va a manejar potencias. Ya cuando Kevin nos hable de los detalles de los aparatos, este aparato específicamente de la carga por una corta, van a ver que tiene una potencia que, si recordamos el concepto de potencia, entonces decimos, sí, es bastante energía, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede con esta energía que es la alta frecuencia? Va a llegar al tejido profundo. Yo le decía al otro grupo que nosotros vimos la ley de Joule, ¿se recuerdan del triángulo J dividido W por D? Y cuando vimos el láser, yo les dije, no hagas esa ecuación, pero sacas J igual a W por D. Cuando nosotros hablamos de la alta frecuencia, la ecuación es la misma, pero solamente que se desglosa. Y ahí se le agrega la impedancia de la materia, representada en una Z, y se le agrega la caloría. La caloría entonces, que es equivalente a 0.24, pero solamente para que ustedes sepan que la ecuación del principio físico es el mismo, solamente que varía de acuerdo al aparato como tal o la energía que estés haciendo énfasis. En alta frecuencia entonces se le agrega la resistencia de la materia y se le agrega la caloría del ser humano, ¿verdad? Como constante. Ok, ahora yo les decía que esta es una diaterra por onda corta y que aquello es una termocrática. Quiero que veamos, antes de entrar en detalle a esto y entenderlo, veamos en la pantalla, ustedes pueden encontrar que nos dice que la alta frecuencia se puede producir de tres maneras. Estas tres formas es lo que a ti te permite, cuando ya te dan la descripción y el detalle de cada uno de los aparatos, ya te puede permitir diferenciarlos, ¿no? Ok, entonces vamos a decir, nuestro primer campo como tal será el campo condensador. Luego tenemos el campo por inducción y tenemos el campo por irradiación. Hablemos entonces del campo condensado. Veamos por favor la imagen. 1, ¿verdad? 2. Después de ver la imagen, observen acá. Pueden darse cuenta en la imagen. Estamos observando que prácticamente es esto, ¿sí? Entonces, ¿qué sucede con un campo condensador? El campo condensador va a estar caracterizado por incluir entonces placas de electrodos, 1, 2,
estar caracterizado por producir más la fuerza electromotriz. Vamos a ver si alguno de ustedes me puede definir fuerza electromotriz. Eso lo vimos de manera conceptual. ¿Quién me define fuerza electromotriz? Fuerza impulsora de los electrones de la zona de acceso a la zona de déficit. Fue la segunda clase probablemente. Pero no voy a ver esta cosa, es que yo me acuerdo, yo no sé estudiando con ustedes. Entonces, ¿qué sucede? De verdad es muy importante nosotros tener la parte conceptual, porque si no, de verdad nos van a descomenzar. ¿Sí? Entonces, alta frecuencia, forma de onda es sinusoidal, entonces es bifásica. Entonces, al ser bifásico quiere decir que es bidireccional. ¿Sí? Estos ya dijimos que son electrodos. Y en un campo condensador quiere decir que se va a aprovechar más la fuerza electromotriz. ¿Y qué es la fuerza electromotriz? Ya dijimos, es la fuerza impulsora de los electrones de la zona de exceso a la zona de déficit. Ok, vamos con nuestro siguiente, que es el campo de inducción. Solo voy a ver para esto, porque eso está muy chiquito. Campo por inducción. Ok. O sea, voy a bajar un poquito más la imagen y quiero que vean entonces la como bobina. Ahí. Observemos. El campo por inducción quiere decir, primero, comúnmente que es una bobina. ¿Sí? 1, 2. Yo les pregunté al otro grupo si en el IX tuvieron la oportunidad de ver esa bobina. ¿Cómo tal? Me dijeron que no. Entonces, también nos vamos aquí, ¿no? Pero, para que sepamos que un campo por inducción no vamos entonces a aportarle al paciente o producir en él, no vamos a producir tanto una fuerza electromotriz, sino que vamos a producir más la fuerza magnética o el magnetismo. El magnetismo entonces se corresponde a la polaridad, ¿sí? Entonces, un campo magnético como tal, si es positivo o si es negativo, entonces un campo por inducción va a favorecer mayormente el magnetismo, mientras que un campo condensador va a favorecer mayormente la fuerza electromotriz. ¿Sí? Ok. Por último, tenemos el campo de irradiación. Sepamos que un campo de irradiación comúnmente es donde se produce o se genera la T-cartera. El campo de irradiación va a combinar ambos campos mencionados con anterioridad. Entonces quiere decir que vas a promover tanto la fuerza electromotriz como el magnetismo. ¿De quién? De la disolución orgánica. Recordemos que hace 8 días cuando hicimos la práctica del láser, dijimos, nosotros, agentes físicos, específicamente electromagnéticos, electrofísicos, estamos depositando energía. ¿Hola? Sí, depositando energía. Entonces, estamos depositando energía. Ahí viene, cuando vimos hace más o menos un mes, el concepto de dosis. La dosis, ¿quién me la define? Cantidad de energía que se deposita en cada centímetro cuadrado. Entonces, quiere decir que nosotros aportamos energía, si estamos hablando desde un empaque caliente hasta agentes específicamente electromagnéticos y electrofísicos. Entonces, ¿sobre quién va a tener efecto todas estas fuerzas? Sobre, si yo vengo
que a mí me lo coloca, imagínense que este fuera mi hombro y me lo coloca porque tengo un síndrome de pinzamiento del supraespinoso y tengo una afección del hombro, probablemente tenga una capsulitis adhesiva o probablemente tengo un SLAC o tengo una afección del componente anterior del hombro o del componente posterior o mixto. Entonces, al componente anatómico que acabo de mencionar, vas a depositarle energía. ¿Y qué energía? Ya estoy entendiendo. Esto es alta frecuencia, es corriente eléctrica que por la ley de Joule se convierte en energía térmica. Por ende vas a producir efectos fisiológicos térmicos, pero en el tejido profundo. Y no es un efecto térmico derivado de un empaque caliente, sino que va a ser un efecto térmico por conversión. Quiere decir entonces que se convierte energía en energía térmica y produces ese aumento del riego sanguíneo, esa vasodilatación y por ende logras esa, ya sea si es con objetivo analgésico o si es con un objetivo de favorecer el trofismo del segmento anatómico. Bueno, sí vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Bueno. Entonces, tetraterapia, campo de radiación. Densidad de energía. Aquí es muy importante algo, jóvenes. Ok. Yo les acabo de definir, ustedes me dijeron que es dosis. Entonces, dosis, se recuerdan de nuestra práctica de láser, de nuestra práctica de ultrasonido, ¿verdad? Cantidad de energía que recibe por centímetro cuadrado. Eso es dosis. Vean en la pantalla, dice densidad de energía electromagnética, dice, porque estamos hablando de esto, pero cuando hablamos de densidad de energía, quiere decir el aparato, o sea, tu programación de lo que se va a convertir en dosis. ¿Cuándo se convierte en dosis? Cuando se lo depositas al segmento anatómico, ¿sí? A la disolución orgánica, ahí ya es dosis. En el aparato va a ser esa densidad de energía. Los aparatos te ofrecen diferentes densidades de energía, pero comúnmente la alta frecuencia, no sé si es así en la tetraterapia, Kevin, es como la de diatermia, o es distinta. La, digamos, manejar si es grado 1, 2, 3, 4 o 5, es distinta. Entonces, hablando de la diatermia propiamente, la densidad de energía que se convertirá en dosis se maneja en 5 niveles. Hay aparatos que lo manejan en 4 niveles. Este lo maneja en 5 niveles. Entonces, eso va a ser llamado grado. Tu aplicación será grado 1, grado 2, grado 3, grado 4, grado 5. El grado 1 y el grado 2 es considerado atérmico. ¿Qué quiere decir? Que entonces la energía tiene características subliminales, se le dice, es decir, que los termorreceptores no lo perciben. A partir del grado 3 ya se vuelve perceptible a los termorreceptores. Sin embargo, si hay una alteración de la sensibilidad, esta percepción va a cambiar. Y es por eso la importancia que yo les hablaba hace 8 días de la evaluación inicial y mayormente usar todo este tipo de energías. Tienes que valorar la sensibilidad y ahí dividir entonces en sensibilidad superficial y sensibilidad profunda. ¿Sí? Ok. Ahora, vean por favor la imagen. Eso es la colocación de los electrodos. Está incorrecto, ¿verdad? Entonces, esto que es un campo condensador, es vital la colocación de los electrodos de manera apropiada. Se hace entonces tipo A. El tipo B puede ser, pero yo no aplicaría un tipo B. El tipo B, por ejemplo, si tú quieres que se dirija más, si hablamos de rodilla, si quieres que se vaya más hacia el menisco interno, por ejemplo. Entonces ya no sería como total como en la A, sino que como en la B.
¿Sí? La D está mal. La C, no sé. Veamos qué dice. Dice C. Se reconcentrará en la zona cercana, peor disperso. Si no, entonces la C también está mal, ¿verdad? Ni la C ni la E. La A y la B sí puede ser. Ideal, la A. Ok. Clasificación de alta frecuencia. Por favor, veamos este cuadrito. ¿Por qué el cuadrito? Sepamos. Cuando uno habla de alta frecuencia, primero uno no sabe si me entendió bien. Yo a estas alturas sí entendí bien. Una definición general. Pero sepamos. La alta frecuencia entonces tiene este cuadrito, que ese cuadrito es como de manera general lo que existe de alta frecuencia. Hoy en día, la primera que dice de Asobal. De Asobal, de ahí surgió lo que actualmente se utiliza. Entonces actualmente esta que se llama diatermia por onda corta. Vean la tablita, tenemos de Asobal, por debajo dice diatermia, por debajo dice onda corta, microonda. Pero nosotros utilizamos microonda en la casa, ¿no? ¿Verdad? En algún momento en fisioterapia existió algo, un aparato llamado microondas y ultracorta. Microondas ultracorta, creo que se llama. Sí, yo nunca he visto eso, yo lo sé por la literatura. Pero hoy en día, todo lo que tenemos es derivado de Asobal. Entonces, gracias a reconocer la longitud de onda de Asobal, de ahí logran captar y combinar y entonces generar esto que se llama diatermia por onda corta, aquello que se llama tecanterapia, que es derivada de Asobal. Entonces, ¿de dónde vienen? Estos aparatos vienen de una longitud de onda de Asobal, pero son combinaciones y ya son específicas y por eso es lo que es hoy en día estos aparatos. Ok. Entonces, llegamos primero a la tecanterapia. Antes de entrar a la parte práctica, ¿dudas o comentarios hasta ahorita? Lo voy a mencionar una vez. Bueno, ya dije efectos fisiológicos, que vas a producir efectos fisiológicos térmicos, pero no ya entendimos térmicos de dónde, ¿verdad? Que son por conversión, que viene corriente eléctrica como tal. Ahorita vamos a pasar a la práctica, demostración y práctica de la tecanterapia. Vean en la pantalla, nos dice que tenemos dos opciones en la tecanterapia, que ya entendimos que es derivado de Asobal, ¿verdad? Entonces la tecanterapia como tal se puede generar por un campo como tal capacitivo y por un campo resistivo. Esta que nos muestra hoy Innovaciones Médicas tiene ambos, entonces es un super aparato, ¿no? Ok, vénganse a la práctica, pues, que ahora son todos suyos con Gabriel.